a dar inicio y aquí ya voy aceptando a todos los que vayan llegando. Pues bienvenidos a una actividad más de nuestra semana multidisciplinaria. Bienvenidos a taller de visión artificial con Deep Learning. Bueno, muchas gracias por atender esta invitación. Gracias por inscribirse. Para ya comenzar, ya empezar con manos a la obra, me voy a disponer a presentar al expositor que nos acompaña hoy. Nos acompaña el maestro en ciencias, Joel García Velasco, como ya lo pueden ver ahí en su pantalla. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en esta semana multidisciplinaria. Estábamos ansiosos de contar con él y que nos compartiera toda su experiencia en esta área. Joel es ingeniero mecatrónico por parte del Instituto Politécnico Nacional. Se graduó con honores de la maestría en Ciencias de la Computación del Centro de Investigación en Computación del IPN. Pues como ven, eso no es cualquier cosa, ¿no? Como tema de tesis, propuso un sistema para descartar anomalías en el consumo eléctrico utilizando Deep Learning y creó una tarjeta de desarrollo para aplicaciones del Internet de las Cosas. Colaboró en el Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda. Trabajó además como desarrollador de aplicaciones web y posee 3 años de experiencia como instructor de diversos temas relacionados con la programación, la electrónica e inteligencia artificial, y ya nos hablará más adelante de esta faceta. Pues, Joel, muchísimas gracias por compartir con nosotros este taller. Les recuerdo que es un taller que será de 2 días, martes y jueves, en el mismo horario, y servirá este mismo link, la misma sesión que tuvieron hoy para poder unirse. Entonces, bueno, pues sin más, Joel, muchísimas gracias. Dejo de compartir y pues somos todos tuyos, Joel. Gracias, Juan. Voy a pasar a compartir aquí mi pantalla para poder comenzar. Bien. Pues buenos días a todos y gracias nuevamente, Juan, por la introducción y por la invitación a esta semana multidisciplinaria. Como ya me hiciste el favor de presentarme, pues no resta más que decir que estaré con todos ustedes en este taller que es sobre visión artificial con Deep Learning y en el cual al finalizar lo que todos habremos hecho será una aplicación de reconocimiento de imágenes utilizando modelos de Deep Learning que son redes neuronales profundas. Entonces, aunque este es el nombre del taller, lo que vamos a estar checando, de lo que vamos a estar hablando hoy y también el día jueves, pues va a ser sobre programación, sobre visión artificial, inteligencia artificial y sobre aprendizaje máquina. Y antes de comenzar de lleno a tratar estos puntos, me gustaría conocer un poco su experiencia sobre estos temas. Entonces, vamos a lanzar unas par de preguntas por aquí en Zoom, para que ustedes puedan ahí votar por su respuesta y con eso iniciamos. Entonces, esta es la primera pregunta. Me gustaría saber cuál es su experiencia programando. Entonces, ustedes van a ver ahí el pool, donde tienen tres opciones. Son nuevos en la programación, ya tienen conocimientos básicos, intermedios, o ya se saben varios lenguajes, ¿no? Entonces ahí, por favor, vayan seleccionando su respuesta y eso nos da una idea de su conocimiento en ese momento. Ahí va esa pregunta, va a quedarse unos cuantos segundos ahí para que vayan votando y ahorita pasamos a la siguiente. Aquí ya estoy empezando a ver las respuestas. La mayoría tienen conocimiento básico, intermedio en los lenguajes de programación. Varios que ya se saben varios lenguajes y algunos que son nuevos en la programación. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría hacerles es,
¿Han escuchado hablar sobre el aprendizaje máquina? Y aquí les voy a decir que tiene otros nombres. También se le conoce como aprendizaje automático o machine learning. Entonces, si no han oído hablar de uno de los nombres, seguramente sí con otro. Entonces, ¿han oído hablar de estos términos? ¿Han leído, han escuchado, han tomado clases sobre aprendizaje automático? O inclusive si han desarrollado ya cosas, han programado aprendizaje automático para cualquier aplicación. Entonces, ahí cuéntenos cuál ha sido su experiencia respecto al aprendizaje automático. Igual a los que van llegando, estamos en un pequeño quiz en donde les hemos lanzado unas preguntas aquí a través de Zoom respecto a su experiencia en estos temas de lo que va a tratar este taller. O sea, igual ya voy viendo las respuestas. Varios dicen que sí, han escuchado, han leído, han oído o han estudiado inclusive esos temas. Está muy bien. Otros no tanto. Y unos muy pocos sí han inclusive desarrollado programas con esto. Entonces, muy bien. Y por último, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su interés? ¿Qué tanto interés tienen en la inteligencia artificial? Entonces ahí van a ver la pregunta, las opciones. ¿Les gustaría saber de qué trata la inteligencia artificial? ¿Qué se puede desarrollar? ¿Les gustaría incluso en este momento, en otro, aprender cómo se pueden crear aplicaciones con inteligencia artificial? O inclusive si les gustaría en un futuro tener un trabajo, ¿no?, relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cuál es su interés en este momento sobre la inteligencia artificial? Ahí ya estoy empezando a ver aquí las respuestas y la mayoría le interesaría aprender a desarrollar inteligencia artificial. A muchos también les gustaría tener un trabajo sobre esto y a muy pocos pues les interesa saber qué es lo que se puede hacer con inteligencia artificial, ¿no?, ahora que está de moda. Pues muy bien, hasta aquí vamos a dejarle a estas preguntas. Vamos a cerrar ahí la encuesta. Y entonces, vamos a crear un poco de contexto sobre lo que se va a tratar este taller, ¿no?, de visión artificial. Entonces van a ver algunos puntos, sobre todo para los que no tenemos tanta experiencia con el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, inclusive la programación. Pues aquí vamos a poner un poco de contexto para que sea más sencillo. Y entonces, resulta que la inteligencia artificial, aunque pareciera ser ahora un tema que está en boca de muchos y pareciera un tema actual, en realidad tiene sus bases desde hace más de 70 años. Fue en la década de los años 40, en los años 50, donde se empezaron a desarrollar métodos para tratar de crear inteligencia artificial. Y uno de los objetivos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, era revolucionar la forma de programar tradicionalmente, ¿no? Los que conocen programación y ya se saben varios lenguajes, estarían de acuerdo conmigo que un programa pues es un conjunto de pasos que uno escribe o describe en código para ejecutar una tarea. Es lo que podemos decir sobre la programación. Y hay diferentes lenguajes de programación. Conocen Java, conocen C#, C++, conocen Python. Bueno, pues así programamos las aplicaciones tradicionales. En este paradigma de programación, podemos decir que tenemos tres componentes, ¿no? Tenemos una entrada. La entrada generalmente en una aplicación la da el usuario. Es un valor numérico que da, quizás un comando, hay un texto, a lo mejor una serie de clics, inclusive el movimiento del mouse. Entonces, eso funcionan como entradas para el programa, una serie de instrucciones que hacen algo y esto genera una salida.
No, pensemos en un ejemplo de un programa tradicional. Y ahora también que está de moda el tema de los chatbots, ¿no? Estas aplicaciones que interactúan con los usuarios a través del celular, a través de una página web, ¿no? Y que podríamos decir que siguen este paradigma tradicional, porque la entrada son este tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hola, soy Joel, es lo que escribo, y el programa aquí en pseudocódigo, si lo alcanzan a ver, lo que tiene es unas condicionales, ¿no? Si en la entrada que tú tienes se encuentra la palabra hola, entonces debes de escribir el siguiente mensaje de salida. Si no contiene la palabra hola, entonces vamos a preguntar otras cosas, ¿no? Y como aquí en mi mensaje de entrada contiene la palabra hola, entonces mi salida es ¿cómo estás? Y ya estoy interactuando con el sistemita, con este chatbot. Eso es en la programación tradicional. Y así hay muchas aplicaciones. Piensen en todas las que tienen en sus celulares, en las computadoras, en las televisiones inteligentes, las pantallas. Piensen en todas esas aplicaciones que tienen este paradigma tradicional. Y ahora, pues vamos a dar un salto, porque ahora vamos a considerar el aprendizaje automático. Y aquí una de sus tantas definiciones nos dice que es el arte, ¿no? Podríamos inclusive describirlo como el arte de conseguir que las computadoras o que los sistemas aprendan a realizar algo, una tarea, una aplicación, pero que sin que tengamos que programarla explícitamente, es decir, sin que tengamos que describir la serie de pasos que tiene que ejecutar el programa para lograr realizar esa tarea. Si en este paradigma ya cambian estos elementos, la entrada, la salida del programa, ¿no? Ahora tendremos que con un conjunto de entradas y con un conjunto de salidas esperadas, es decir, para la entrada, hola, soy Joel, la salida, ¿cómo estás? Con un conjunto de estos pares, entradas y salidas, podemos crear un programa mediante aprendizaje automático. Ese programa no es exactamente este conjunto de líneas de código, sino que es algo que llamamos modelo, y el modelo no son líneas de código, les digo, es un conjunto de parámetros, pero que tienen el mismo efecto que el programa. Por eso es que lo podemos comparar con el programa, ¿no? Entonces, ahora, en esta aplicación del chatbot, ¿cómo la construiríamos? Pues bueno, tendríamos este tipo de entradas, ¿no? Y de salidas, un conjunto de ellas. Una es, hola, soy Joel, la otra es, ¿cómo estás? Y entonces, mediante una etapa de aprendizaje, que es de lo que vamos a hablar un poco más al rato, pues tendríamos como resultado un modelo que tendría el mismo efecto que el programa, es decir, para una entrada te daría una salida. Para una entrada dada te daría la salida más esperada, la que tú esperabas, ¿no? Entonces, ese es el paradigma del aprendizaje automático. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Bueno, pues tenemos dos componentes principales. Por un lado, necesitamos ejemplos de entrenamiento. Son esos pares que les decía de entradas y salidas. Por ejemplo, para la entrada 1, que es hola, soy Joel, la salida deseada es ¿cómo estás? ¿No? Una salida 1. Para la entrada 2, que podría ser tengo un problema en una aplicación, la salida que esperaríamos que el sistema dé al usuario sería en qué parte del programa, ¿no? Sí, cuéntanos más acerca de ello, ¿no? Tenemos entonces un conjunto de ejemplos de lo que el programa tiene que aprender a ejecutar, y tenemos también como segundo componente importante, pues un algoritmo de entrenamiento. Un algoritmo de entrenamiento es una serie de pasos, es un programa que crea el modelo, que lo entrena, hace que aprenda a crear este tipo de entradas, ¿no? Ese es el paradigma del aprendizaje automático, y esos son algunos de sus componentes principales, los que necesitamos para poder echarlo a andar. Por ejemplo, y ahora que estamos hablando de el aprendizaje automático que viene a cambiar la forma en la que tradicionalmente se programa, pues surge la pregunta, ¿no? De dónde entonces todos los programas los debemos de transformar de su paradigma tradicional a aprendizaje automático, dónde debemos aplicar aprendizaje automático. Y entonces resulta que si bien hay miles y miles de aplicaciones, no todas
son necesariamente aptas para transformarse a aprendizaje automático, ¿no? Hay muchas aplicaciones que con el paradigma tradicional es más que suficiente para poderla resolver. Entonces, podemos tener aquí una idea de una regla que nos guíe para saber qué aplicaciones sí podemos llevarlas a Machine Learning y cuáles no. Y aquí nos dice que si es una tarea para las que se necesita cierta experiencia o expertise, entonces sí puedes aplicar aprendizaje automático, resolverla con ello. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Pensemos en el área de la medicina, donde están los médicos, o en el área de las finanzas, ¿no? Donde están los economistas. Y aquí en estas áreas pues, tenemos a estos doctores y estos economistas que tienen varios años de experiencia y de expertise, y pues esas son sus herramientas para realizar sus actividades del día a día. Entonces, aquí podríamos ocupar aprendizaje automático tomando las experiencias de estos profesionales para realizar algunas aplicaciones que ellos hacen, como por ejemplo emitir un diagnóstico o aquí saber si un préstamo para un usuario debe ser aceptado o no con aprendizaje automático, considerando el expertise que tienen las personas en esa área. Entonces, cambiando un poco de tema, resulta que el aprendizaje automático, hay varias formas de ejecutarlo. Hay varias maneras de hacer aprendizaje automático y estas diferentes maneras dependen o se caracterizan por las diferencias en cuanto a los datos, la información que se tiene disponible. Recuerden que los componentes para aprendizaje automático pues son los ejemplos de entrenamiento, donde están los datos y también son los algoritmos. Entonces aquí un enfoque del aprendizaje automático es el aprendizaje supervisado. Entonces veamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que queremos desarrollar una aplicación ahora para el área médica donde queremos dar un diagnóstico sobre si las personas tienen cierta enfermedad o no. Entonces tenemos aquí un conjunto de información de individuos que va a ser nuestro conjunto de entrenamiento y sabemos quiénes de ellos son personas saludables y quiénes tienen una enfermedad. Y además sabemos sus síntomas, conocemos ahí a lo mejor su temperatura, su ritmo cardíaco, concentración de colesterol, nivel de azúcar, tenemos ahí todas sus variables para poder, y además tenemos la respuesta, sabemos cuáles son saludables y cuáles están enfermos, ¿no? Y con eso construimos un modelo, una aplicación que tiene, vamos a llamarlo, el 90% de exactitud, ¿no? De 10 pacientes, 9 los diagnostica correctamente, solamente uno le falla. Y entonces lo probamos con otro conjunto aquí, ¿no? De personas que también tienen síntomas y entonces esa información de cada paciente la metemos a nuestro sistema y la salida es, ¿el paciente está enfermo o no está enfermo? ¿No? ¿Qué tan propenso es a tener la enfermedad? Inclusive con qué nivel de precisión sé que el paciente va a tener la enfermedad o no. Ese es el aprendizaje supervisado. Y aquí tenemos todos los datos completos. Sabemos qué pacientes están bien, qué pacientes están mal, y por eso es que podemos supervisar el aprendizaje de este modelo del que estamos hablando aquí. Hay ocasiones donde no tenemos todos los datos completos, donde a lo mejor tenemos los síntomas de los pacientes, tenemos la información, pero no sabemos si están enfermos o no. Entonces ahí hay información incompleta y entonces ahí entran en juego otros tipos de aprendizajes como el no supervisado o incluso el aprendizaje por refuerzo. Ahí dependiendo. Nosotros vamos a trabajar en este taller con aprendizaje supervisado porque vamos a tener todos los elementos necesarios para supervisar que nuestros modelos estén ahí aprendiendo, ¿no? Y vamos a poder calificar su ejecución. Ahora, ¿cuántas técnicas para crear aprendizaje automático existen? Pues hay diferentes métodos. Por ejemplo, están los métodos lineales, donde aquí tenemos la regresión lineal, la regresión logística. Hay otras técnicas como las máquinas de vectores soporte,
también se utilizan para hacer aprendizaje automático. Aquí también están los métodos de ensamble. Por ejemplo, aquí está uno que también es muy conocido dentro del área, que es Random Forest, AdaBoost, XBoost, también son métodos de ensamble muy buenos. Tenemos los árboles de decisión, también aquí, inclusive, que se utilizan en diferentes áreas. Los árboles de decisión hasta se pueden hacer a mano, y eso también es un método de aprendizaje automático. Este algoritmo, K-means, es un algoritmo utilizado para una cierta tarea dentro del Machine Learning, que es el agrupamiento, que es cuando se dice no tienes etiquetas y tú generas las etiquetas de tus datos. Y tenemos este otro método que actualmente tiene mucha expectativa, ¿no? Seguramente por eso decidieron integrarse al taller. Son las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales que dan paso al Deep Learning son quizás, en mi opinión, el método de aprendizaje automático más versátil actualmente, porque lo puedes utilizar en diferentes tareas, ya sea procesamiento de lenguaje natural, visión artificial, que es lo que vamos a ver. También puedes aproximar a funciones lineales, funciones polinomiales. Entonces, en muchos casos, las redes neuronales trabajan mejor que los otros métodos. Por eso es que digo que quizás es el más versátil actualmente. Y entonces vamos a ver qué es el Deep Learning. Y bueno, el Deep Learning, si bien es cierto que pues, actualmente tiene mucha fama y mucha popularidad, también sus inicios datan de hace más de 70 años, ¿no? En la década de 1940 se empezó a estudiar los modelos biológicos de neuronas con el objetivo de desarrollar o de llevarlo a la computación para crear inteligencia artificial. En ese entonces, en la década de los 40, apenas se formulaba el término de inteligencia artificial y apenas se veía pues, qué es lo que podemos ocupar para generar inteligencia artificial. Y entonces hubo personas que estuvieron estudiando los modelos biológicos, el cerebro humano, y encontraron esto, ¿no? Que una neurona, aquí está, ¿no? Es el primer dibujo, una neurona es una célula biológica que tiene diferentes elementos. Está, por ejemplo, el núcleo de la célula, tiene aquí el axón, son las partes, ¿no? Dendritas. Esta pieza de aquí de la célula, ¿no? Que es la mielina, y el axón, que es con el que también se comunican con otras células. Entonces resulta que en el cerebro la información viaja a través de impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos son las entradas de esta célula, ¿no? La información a través de impulsos eléctricos entra a la célula y ahí se acumula. Y en el modelo biológico, en una neurona biológica, cuando esta acumulación excede un umbral, entonces se produce en el axón una salida. Se produce en el axón una salida, ¿no? Que igual es un impulso eléctrico que va hacia otra célula, y así se va propagando la información en el cerebro. Eso es lo que hacía, en términos generales, el modelo biológico de una neurona. Y entonces, McCulloch y Pitts, dos investigadores, propusieron este modelo. Es un modelo compacto de lo que hacía la neurona biológica, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es como un diagrama, un gráfico, ¿no? De lo que es una neurona, pero matemáticamente o computacionalmente. Y entonces, en la neurona computacional, las entradas no necesariamente son impulsos eléctricos, sino que son los valores del conjunto de datos, de tu base de datos, de los datos que tú tienes para crear aprendizaje automático. Entonces esas son tus entradas a la célula, aquí a la célula. Y también esa información que tienes se pondera, se acumula pero de forma ponderada, y por eso es que aparecen estos elementos W1, que son los llamados pesos sinápticos, W2, WN, y ya que se acumula ahí ya que acumulas los valores de tus entradas, entonces, mediante una función que aquí se llama de activación, se determina la salida del perceptrón. Existen diferentes funciones de activación. Entonces, este perceptrón, otro nombre con el que se le conoce a la neurona, pues era el análogo del modelo biológico, y fue de los primeros elementos matemáticos, computacionales, que se utilizaron para crear cierta inteligencia artificial o aprendizaje automático. Entonces ahora vamos a centrarnos en el perceptrón, que es la base del Deep Learning.
Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Aquí ya casi comenzamos con la primera parte de código y entonces vamos a considerar este ejemplo donde tenemos, aquí ya lo acotamos y decimos, tenemos 3 entradas, aquí X0, X1, X2, son valores numéricos, ¿no? Representan una imagen, representan texto, representan una serie numérica, depende del problema, ¿no? Y tenemos aquí los pesos sinápticos, W0, W1, W2, y un término que es el sesgo o el bias, que se le llama, ¿no? Entonces, un perceptrón, ya analizándolo quizás más detenidamente, hace únicamente dos tareas importantes. Entonces, la primera de ellas era lo que llamábamos combinación, suma ponderada o combinación lineal, es decir, aquí tomas tus entradas, tu entrada X0, la multiplicas por el peso W0, luego tomas la siguiente, X1, la multiplicas por W1, luego tomas X2, la multiplicas por W2 y le sumas el valor del sesgo. Entonces, esa es la suma ponderada, combinación lineal, eso es lo que tendríamos aquí en el elemento H. Y luego viene la segunda tarea. Tomas H y lo evalúas en una función aquí de activación. Una función de activación, pues, es una función normal, como uno podría proponer una función. Y aquí en el contexto de las redes neuronales hay diferentes funciones de activación. Por ejemplo, está una función de activación que fue la primera que se propuso y era el escalón unitario. Esta función de activación es menos aquí, ¿no? Aquí en el eje X estaría H y este es f de H, mi función de activación. Entonces esto me dice que para valores de H negativos, la función de activación tiene un valor igual a 0. Para valores de H positivos o que se encuentran de este lado, en f de H, la función de activación, te devuelve el valor aquí de 1 en el escalón unitario, ¿no? Hay otros escalones unitarios, bueno, otros escalones que están no de 0 a 1, sino de menos 1 a 1. La misma idea, ¿no? Solamente te da dos valores dependiendo de su parámetro, qué valor tiene H. Es negativo, entonces te devuelvo un valor. Es positivo, entonces te devuelvo un 1. Hay otras funciones de activación, por ejemplo, la función lineal, esta función lineal aquí. Este nuevamente es H, aquí es f de H. Y en una función lineal, bueno, si para cualquier valor de H, aquí su modelo es f de H igual a H, es decir, cualquier valor de H es la salida, ¿no? Esa es la función de activación quizás más fácil de ocupar porque pues prácticamente lo que tiene a la entrada es la salida, es decir, como si incluso no hubiera función de activación. Luego también está otra función, aquí le escribo, ¿no? La función sigmoide también es muy utilizada, esa función está por acá. Aquí está el valor de 1, aquí está el valor de 0, y este nuevamente es H, y aquí en el eje de las Y es f de H, y entonces para valores negativos de H, pues esto te va a dar valores menos a 1, incluso menos a 0.5, para valores positivos de H, esto te puede dar inclusive hasta valores muy cercanos a 1. Eso es lo que hace la función de activación aquí. Cuando ya tiene el parámetro H, lo evalúa en el modelo que tenga y el resultado es la salida. Y esos dos pasos, ese procesamiento simple, pues es lo que hace posible muchas aplicaciones, les decía, ¿no? Ya aplicaciones comerciales. Entonces, como primer paso, como primer ejercicio de programación, lo que vamos a echar a andar es un perceptrón. Vamos a programar este procesamiento paso 1 y paso 2. Y entonces para esto vamos a estar programando en Python. Ahí seguramente varios conocen Python. Dentro de esta área de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, pues uno puede utilizar el lenguaje de programación que uno prefiera, ¿no? Java, C++, C Sharp, pero Python es los lenguajes de programación más populares dentro del ámbito, ¿no? Muchos científicos de datos utilizan Python, otros utilizan R, pero para hacer programación, sobre todo este tipo de modelos, para crear aprendizaje automático,
pues muchos prefieren Python. Además, Python tiene la ventaja de que hay mucha documentación relativa a estos temas. Quizás en otros lenguajes de programación tienes documentación, pero es más difícil encontrar información relacionada con el deep learning en ese lenguaje de programación, cosa que en Python es más sencillo porque muchos están trabajando en esto. Entonces te encuentras con blogs donde hay ejemplos, inclusive puedes bajar el código, corres tu ejemplo y ya ves, ¿no? Si te dio lo mismo de lo que decía ahí en el blog, o estás tú programando tu aplicación y te encuentras con un error en tu modelo, ya te pasaste ahí todo el día buscándolo y no lo encuentras y lo escribes ahí en Google y seguramente vas a encontrar que otras personas también han tenido el mismo problema y cómo lo solucionaron. Entonces, todas esas facilidades, no están tan disponibles en otros lenguajes, ¿no? Las librerías, es que hay librerías muy buenas dentro de Python, como las de TensorFlow, seguramente han oído hablar, las de sklearn, las librerías de Pandas, de NumPy, de OpenCV. Entonces, da muchas posibilidades programar en Python, además de que si ustedes están empezando a programar, bueno, Python es uno de los lenguajes de alto nivel, y lo que quiere decir que es muy fácil leer el código, es algo muy intuitivo y pues es más fácil entrar, ¿no? que en otros lenguajes de programación. Así que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a programar nuestro perceptrón, como dice, luego viene una palabra, ¿no? Que dice from scratch, desde cero. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a programar el perceptrón desde cero. Y para esto les voy a pasar un link para que puedan, si quieren seguir el código, para que puedan seguirlo conmigo, para que puedan ir ahí poniendo las instrucciones conmigo. Entonces ya tengo un notebook de Google Collaboratory preparado, y esto yo creo que se los puedo pasar en el chat, espero. Entonces, déjenme, les comparto. Les voy a compartir, creo que aquí en el chat, seguramente sí lo puedo poner. A ver, ahí está. Chequen ahí en el chat, hay un link. Y entonces, si quieren seguir aquí el código conmigo, abran una pestaña de su explorador y copien el link para que les aparezca ahí el notebook que tenemos ahí preparado. O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo el explorador. Ya tengo ahí el link y lo voy a llevar, voy a copiar. Ven que si les aparece una pantalla como a la mía, aquí donde estoy, donde tengo el archivo, lo que alcanzo a ver aquí es una opción que me dice abrir con Google Collaboratory. Entonces, si selecciono esa opción, abrir con Google Collaboratory, me abre otra pestaña donde ya me va a abrir el entorno de Collaboratory. Este es un entorno virtual donde ustedes pueden programar en Python sin necesidad de instalarlo en su computadora. Solo se conectan con que tengan conexión a internet, entran a Collaboratory, que está enlazado con su cuenta de Gmail, con una cuenta de Gmail, y entonces pueden empezar a programar, e incluso pueden utilizar aquí varias de las librerías que están para aprendizaje automático, para inteligencia artificial, y ya están precargadas. Ya no las tenemos que instalar, como sí tendríamos que hacerlo si tratáramos de trabajar desde nuestra computadora, instalando ahí los IDEs para programar en Python. Aquí ya nos ahorramos todo ese paso. Entonces,
Eso es lo que tengo aquí. Les decía, copié el link, me abrió cuando di Enter, me apareció esta vista y aquí me decía abrir con Google Collaboratory, y cuando lo seleccioné ya me abre aquí el entorno del Perceptron WAEM 2020. Si alguien llega a tener algún conflicto que no lo puede abrir o que a lo mejor se queda en un paso, de todos modos, yo creo que sí le podemos compartir estos ejercicios que vayamos haciendo para que los puedan checar después. Entonces, vean, aquí ya tengo una celda de código donde lo único que tengo es la instrucción para importar una librería que es NumPy como NP, y esa es una librería que te permite realizar cómputo, operaciones matemáticas con elementos que sean multidimensionales, ¿no? ¿Y qué es eso de multidimensional? Bueno, pues un valor numérico, un escalar, es un valor que tiene una dimensión igual a 0. Luego, si tienes un vector, que son conjuntos de escalares, esos son dimensión 1. Luego, si tienes una matriz, como una imagen, entonces eso es dimensión 2. Y si tienes un conjunto de matrices, entonces eso tiene 3 dimensiones y ya es un tensor. Y a eso es a lo que se refiere la parte de multidimensional en el área, ¿no? A tener elementos que su representación sea en varias dimensiones. Eso es lo que te permite NumPy. Por ejemplo, los que han trabajado con MATLAB, que ya ven que también es un lenguaje, pero especializado para hacer cómputo con matrices. Bueno, pues esto es algo muy similar, ¿no? Puedes lograr muchas de las operaciones que haces con MATLAB, aquí también utilizando la librería de NumPy. Entonces, es lo único que tengo aquí, y para ejecutar el bloque, doy clic aquí en el símbolo de ejecución. También lo puedo hacer con las teclas Shift Enter y también se ejecuta esto. Si quiero colocar otras celdas de código para escribir código, entonces aquí me voy más o menos a la mitad de la celda y me debe de aparecer el menú donde dices, ¿quieres incluir un código más o quieres incluir un texto? El texto no se ejecuta, es para poner un título o para comentar algo, ¿no? Un método que estás desarrollando y quieres describirlo para que no se te olvide qué es lo que estás haciendo, ahí insertas un texto y el texto no se ejecuta, no te marca error. Entonces, lo que tenemos aquí es que debemos de realizar el procesamiento del perceptrón, que era una suma ponderada y una combinación y una llamada una función de activación. Aquí voy a regresarme un momento a la presentación. Vamos a ponerles valores a estos, ¿no? Entonces aquí como entrada, X0, X1 y X2. Aquí nuestras entradas, vamos a ponerle los valores, se me ocurren en este momento X0 igual a 2.5, X1 igual a menos 1.7 y X2 igual a 0.3. Esos son nuestros 3 valores de entrada. Esto es lo que representaría nuestra base de datos, nuestras imágenes o el dato que nosotros tengamos en nuestras entradas, ¿no? Y lo que tenemos que definir entonces son estos valores W1, W2, W0 y el valor del sesgo y también la función de activación. Entonces, voy a regresar al código y voy a crear la variable X utilizando NumPy y definiendo un arreglo de la siguiente manera, utilizando np.array, y aquí como es un vector que va a tener los 3 valores de X, lo defino entre corchetes cuadrados y entonces escribo 2.5, como decía ahí, menos 1.7 y 0.3. Estos son los 3 valores, ¿no? X0, X1, X2. Luego tenemos que definir los valores W. Están aquí, ¿no? Ese W0, W1. Los que ponderan las entradas, ¿no? Por los que se multiplican los X. Normalmente estos valores se definen o los podemos definir de forma aleatoria. Entonces, para eso voy a utilizar aquí np.random, que es la clase para números aleatorios, y aquí selecciono el método rand
También hay otro método que es rand-n, depende de la distribución que uno quiera utilizar para generar estos números aleatorios. Si es una distribución uniforme, entonces es rand. Si es una distribución normal, entonces es rand-n. Aquí, y voy a escribir cuántos valores quiero que se definan de forma aleatoria y voy a poner 3, porque es el número de entradas que tengo. Tengo 3 entradas, entonces necesito 3 Ws. Luego el valor del sesgo del bias, ese valor, le voy a poner aquí el valor 1, también se puede definir de forma aleatoria. Entonces, es común también dentro de las redes neuronales que los valores del sesgo sean unos o sean menos unos. Entonces, ahí está. Esas serían las entradas. Voy a poner aquí un comentario. La definición de las entradas. Luego vamos a comenzar por el primer paso, ¿no? Que es la suma ponderada. Pongo ahí otro comentario y vamos a obtener entonces ese valor H que veíamos aquí en la presentación, ¿no? Ese valor H, ¿cómo lo obtenemos? Pues tenemos que multiplicar los valores de X por el vector W de pesos, y esto lo hacemos con la siguiente instrucción, que es también de NumPy, NP es dot, y que es el producto punto. Y aquí como parámetros voy a decir toma a W y toma a X y multiplícalos en producto punto. Esta operación lo que va a hacer es va a ser lo siguiente. Como es un producto punto entre aquí W0, W1, W2, que se definen de forma aleatoria, el producto punto pues no es más que 2.5 por W0, o al revés, W0 por 2.5, luego menos 1.7 por W1, y esto más 0.3 por W2, que era lo que hablábamos. Entonces esto es lo que se va a ejecutar aquí, y una vez que ya esté esa ponderación, entonces le sumo el valor del bias. Sale. Ya está, esa fue la suma ponderada. Ese era el primer paso. Ven que aquí inclusive puedo escribir un print e imprimir el valor de H. Y esto me da como resultado un menos 0.16, ¿no? Eso fue lo que dio como resultado al multiplicar ese vector X por el vector de pesos W. Luego va el segundo paso. Aquí, ¿no? La función de activación. Entonces voy a escribir otro comentario. Función de activación. Y aquí voy a definir una de las que les hablé cuando estábamos checando esto del perceptron, ¿no? Y que era la última función, la función sigmoide. Entonces, aquí voy a utilizar la estructura def para definir la función que voy a llamar sigmoide, y va a tomar un parámetro h, por ejemplo, parámetro h, aquí 2 puntos, cuidando también el espacio de indentación. Lo que voy a escribir es la sigmoide, que es igual matemáticamente, la función sigmoide, aquí lo escribo, es aquí, ¿no? Podemos decir, la sigmoide de h es igual a 1 entre 1 más el exponencial elevado al negativo del parámetro h, de este parámetro, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a codificar de este lado. Entonces es igual a 1 entre, aquí lo escribo entre paréntesis, 1 más el exponencial, como lo saco aquí con la librería de NumPy, y es np.exp de exponencial, y el parámetro es menos h. Y esto es lo que esta función debe de regresar. Return sigmoide. Entonces, en este bloquecito de código voy a definir la función. Ya la definí en memoria y aquí abajo la voy a utilizar. Entonces, voy a escribir aquí la salida. La salida de este perceptrón va a ser igual a 1. Va a ser igual a la función sigmoide que acabo de definir, evaluado en h, y este h es el parámetro que tengo aquí, el de la suma ponderada h.
el menos 0.16 es este H. Y vamos a imprimir aquí la salida. Y la salida, es decir, aquí H tomó el valor de menos 0.16, creo, fue lo que dio la suma ponderada, y la salida fue 0.46. Es la salida de este perceptrón. Y eso es el procesamiento de un solo perceptrón. Suma ponderada, recuerden, y llamada la función de activación. Ahora, hasta este punto, sobre apenas lo que hemos visto hasta ahora, que es una pequeña introducción al Deep Learning y para poner en contexto lo que vamos a utilizar más al rato, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta ahora. Entonces, Juan, no sé si me puedes apoyar ahí para darle la palabra a alguien o vemos aquí en el chat las preguntas. Por ejemplo, aquí ya estoy viendo una. Bueno, veo varios, ¿no? Veo varias preguntas. De hecho, voy a dejar el código para que lo sigan, lo sigan viendo. Los comentarios que estoy viendo hasta el momento no me salió el valor de H aquí. H es igual a... aquí dato también, no, este valor de menos 0.16 no les tiene que dar el mismo a ustedes, ¿no? Por ejemplo, les pudo haber salido 4.5 en H, o les pudo haber salido 1.7, ¿no? ¿Esto a qué se debe? A que los valores W son aleatorios. Entonces los números aleatorios, pues como su nombre lo indican, son aleatorios en mi computadora y van a ser diferentes en las suyas. Entonces no nos tiene que dar el mismo valor. De hecho, es muy poco probable que nos dé a todos el mismo valor de menos 0.16, y más aún que nos dé aquí también el 0.46, ¿no? Nos van a dar valores diferentes. Y no está mal, porque les digo, los W se definieron de forma aleatoria, con ese random. Entonces, lo que debemos esperar es precisamente eso, que nos den valores diferentes, pero que todo les corra, eso sí, que no les aparezca ahí algún error, de que alguna variable no está definida, o de que no la encuentra, o un error con la función, eso sí puede pasar, ¿no? Sí se debe de ejecutar cada bloque, también otro de los comentarios que estoy viendo aquí, exactamente, cada bloque se debe de ejecutar, porque si no ejecuto NumPy, si no ejecuto la primera instrucción, que es importar la librería, y luego ejecuto el segundo bloque, y el segundo bloque utiliza la librería, entonces no la va a encontrar, porque no se ejecutó. Entonces es importante también ir ejecutando. Un tip, aquí cada bloque que se ejecuta les debe de aparecer entre corchetes un valor numérico, que es qué orden, el orden de ejecución en el que esto fue sucediendo. Esto quiere decir que el número mayor aquí en mi serie es el 6, eso quiere decir que este bloque ha sido el último que ejecuté, y eso es porque lo volví a ejecutar, pero el primero que ejecuté fue esto de NumPy, luego el tercer bloque que ejecuté fue este de la suma ponderada, luego el cuarto fue la definición de la función, y el quinto fue la salida. Entonces sí, me debe de aparecer un número aquí entre corchetes para indicarme que ya se ejecutó, porque si no, no se va a ejecutar. Y recuerden lo de los números aleatorios. Los números aleatorios, por eso es que no nos van a dar los mismos valores en H y en salida, pero sí se debe de ejecutar y nos debe de dar un resultado. Eso es lo importante. Bueno, entonces no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta respecto también a la parte de la teoría. Si alguien tiene una duda, puede habilitar su micrófono y hacérsela saber a Joel, por favor. Sí. Ahí hay una de Daniel Castro, Joel. Ya la estoy viendo aquí. Gracias, Juan. Dice, al ejecutarse varias veces, nunca volverá a dar el mismo valor. Sí, bueno, aquí depende qué es lo que se ejecute varias veces, porque ya volví a ejecutar, cada vez que yo ejecute esta instrucción, np random run, se generan números aleatorios diferentes, entonces esto me va a afectar en lo que sigue del código. Exactamente, no va a dar el mismo resultado, pero si esto solamente lo ejecuté una vez,
ya no lo volví a ejecutar y solamente me quedo con la suma ponderada y la ejecuto varias veces, ahí sí me va a dar el mismo resultado porque W no ha cambiado y X no ha cambiado. O sea, aquí no ha cambiado nada hasta que no haya ejecutado nuevamente este bloque. Esa también es una de las características buenas de estos entornos, que tú puedes tener código el cual ejecutas una sola vez, ya se definen estos valores en memoria, en la memoria virtual que tiene aquí, y después los puedes utilizar ya sin volverlos a ejecutar, ¿no? A lo mejor aquí cambio la suma ponderada y en lugar de 1 le sumo 2. Bueno, aquí no era 1, fíjense, aquí el valor que tenía era 1, pero en realidad lo que debería de haber tenido es B, el valor del bias, eso era lo que me refería aquí. Le puse 1 porque era su mismo valor, pero en realidad debería de haber tenido el B. Se me fue ahí ese paso, ¿no? Pero les digo, aquí lo sigo ejecutando, me va a dar lo mismo, y sí, si todo esto lo tuviera en un solo bloque y lo ejecuto completamente, entonces sí, cambiaría, porque esta instrucción es la que genera nuevos valores cada vez, ¿no? Entonces, es una buena pregunta. Sí, y pasa lo que a Eddie, que dice, aquí no te salió el doble de H. Sí, te digo que te puede dar valores diferentes a mí, ¿no? Aquí te salió el doble, sí, te digo, aquí ya, a mí ya me cambió porque ya lo volví a ejecutar. Entonces, ya de eso está bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Y recuerden, cuando hablemos de los perceptrones, ¿qué es lo que hacen? Solamente matemáticamente un producto punto y luego llaman a una función y se evalúan. Y ya, eso es lo que hacen los perceptrones. Entonces, aquí. ¿Cuáles son, para qué sirve un perceptrón? Resulta que un perceptrón, cuando en este momento nuestro perceptrón, pues sirve para darnos valores, pero ya vimos que todos nuestros valores son diferentes, ¿no? Cada vez que lo ejecutamos nos da resultados diversos. Entonces, ¿para qué sirve un perceptrón? Se podrán preguntar. Y resulta que un perceptrón sirve cuando está entrenado, cuando ha aprendido un perceptrón, sirve para resolver estos dos tipos de tareas. Por un lado, tú tienes unos datos que cumplen o que tienen este patrón lineal, y entonces el perceptrón, cuando ya ha entrenado, les digo, podría ayudarles a modelar este patrón, es decir, a construir un modelo aquí relativamente lineal que se ajuste a ese patrón de datos. Por ejemplo, estos pueden ser datos de número de clientes que tiene un negocio en un cierto tiempo, ¿no? Y tú vas viendo que va aumentando respecto a los días o respecto aquí a las quincenas o a los meses. O tienes el número de ventas también que va aumentando de forma lineal, quizás en un instante o en un periodo de tiempo, y lo que tú quieres es construir un modelo que te ayude primero a modelar ese patrón de datos y también que te ayude a decirte cuál va a ser el siguiente número de ventas en el siguiente instante de tiempo. Esas son las tareas de regresión, en donde lo que quieres es predecir qué va a pasar en el futuro. Entonces, un perceptrón te puede ayudar a modelar y a predecir en datos de este tipo. O también te puede ayudar a clasificar, ¿no? Aquí, este es un ejemplo sencillo, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de datos, los que son cruz y los que son cuadrados. Y entonces, aquí tienes una característica, ¿no? X1, aquí tienes una característica X2, y lo que tú quieres es diferenciar, clasificar entre estos dos tipos de datos, ¿no? A lo mejor son dos productos diferentes o son características de usuarios y tienes dos tipos de usuarios diferentes y también quieres clasificarlos porque eso te va a ayudar a generar estrategias diferentes, a tratarlos de un modo diferente. Entonces, también aquí un perceptrón te puede modelar aquí cómo ayudar a separar de forma lineal esos dos conjuntos de datos. Y entonces aquí llega un usuario nuevo que es X, y entonces esa línea te la clasifica o te la separa del resto, ¿no? O llega otro conjunto, ya otro dato que es cuadrado y también, ¿no? Te lo clasifica, te lo pone del lado donde debe de estar, respecto a sus características X1, X2. Esto solo funciona cuando se cumple una característica, y es que o tus datos son linealmente separables, es decir, que tú construyes una línea y los separas,
o cuando tu patrón de datos es lineal, es decir, que tú puedes aproximar esos datos con una recta. Solamente en estos casos te funciona un perceptron, o esas eran dos de las primeras utilidades de los perceptrones, clasificar y hacer regresión cuando los datos eran lineales o linealmente separables. Les decía hace rato que el perceptrón cuando esté entrenado puede hacer esas dos tareas, ¿no? Y entonces vamos a hablar ahora cómo es el entrenamiento a grandes rasgos, a qué llamamos entrenamiento, a qué decimos que el modelo ha aprendido, que el perceptrón ha aprendido. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, tomando el de la clasificación. Entonces, aquí tenemos, vean que aquí arriba está este perceptrón, y aquí en esta tarea de clasificación les decía que podemos considerar una característica X1 o X0 y una característica X2. Son dos características o X y Y, ¿no? También, nada más que en este contexto, para mayor legibilidad, mejor con X, X1 y X2. Entonces, esas X son las entradas del perceptrón. Vean que aquí tiene dos flechitas donde aquí va a estar X1, aquí va a estar X2. Este es el valor del sesgo, del bias. Y entonces el perceptrón, como tiene dos entradas, necesita dos pesos sinápticos, dos Ws, y aquí el valor del bias, ¿no? Que también es un valor que puede ser 1, puede ser -1, inclusive otro valor numérico también, y tiene esto una función de activación, ¿no? Como la vimos, a lo mejor la función sigmoide, a lo mejor la función lineal, a lo mejor el escalón, y entonces queremos clasificar este problema, para lo cual vamos a entrenar el perceptrón. Y así como lo hicimos en nuestro ejemplo, al inicio lanzamos nuestros datos, definimos X1, X2, y las Ws los definimos de forma aleatoria, por lo que nos van a dar cualquier resultado, ¿no? Aquí, este valor de H, la combinación lineal en este ejemplo sería aquí, X1, o más bien W1, X1, más W2, X2, más B. Ese es el modelo que tenemos, ¿no? Si lo igualamos a 0, entonces podemos graficar esta función. Aquí igualamos a 0 esto, despejamos a X2 y podemos graficar la recta que pasa, ¿no? Entonces, aquí supongamos lo siguiente, que al elegir valores aleatorios, esto nos da una recta de este estilo. Aquí. Es una recta que no está diferenciando, no está dividiendo aquí tus datos, ¿no? Aquí las rectas te ayudan a clasificar porque lo que dividen el espacio, y entonces tú puedes decir, pues este conjunto de datos que quedó de este lado, que quedó de este lado, la voy a llamar clase cuadrado, y los datos que quedaron de este lado los voy a llamar clase cruz. Pero claramente ahí hay muchos errores, ¿no? Aquí, idealmente, quieres tener una recta aquí, ¿no? Que te los diferencie bien. De un lado estén todos los cuadrados y del otro lado estén todos los elementos cruz. Entonces, este valor, esta recta que tenemos aquí al inicio, cuando tenemos nuestros pesos sinápticos de forma aleatoria, pues nos va a dar un resultado muy pobre. Ahí la precisión de clasificación va a ser baja porque hay muchos errores. Todos estos cuadrados deberían de haber quedado del lado aquí abajo, ¿no? De la recta. Entonces, si nosotros graficáramos el error de clasificación, es decir, cuántos aciertos, cuántas fallas tienes, y esto lo graficáramos con un consenso de los pesos sinápticos, o sea, con los valores de W. Aquí nada más estoy colocando uno, pero imagínense un consenso ahí de los pesos sinápticos. Esto nos daría un error relativamente alto. Por ejemplo, aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos indica el algoritmo de entrenamiento o de aprendizaje? Te dice, tienes que modificar tus pesos sinápticos, porque esos que tienes de forma aleatoria no te están dando resultados buenos. Entonces, modifícalos. Modifícalos para que el error se minimice. Entonces modificas, a lo mejor a W1 le restas 0.5, a W2 le sumas 0.3 y eso te va a dar una nueva recta. Vamos a dibujarla aquí, ¿no?
Bueno, esa recta sigue teniendo errores, pero ya tiene menos que la primera. Entonces quiere decir que si nosotros aquí graficamos ese nuevo error, pues vamos a estar por acá. Y entonces, ¿qué dice el algoritmo? Pues nuevamente evalúa el error. Tienes un error alto, entonces tienes que volver a modificar tus pesos sinápticos de cualquier forma, siempre y cuando hagas que el error otra vez sea menos que en esta iteración. Entonces, vuelves a modificar W1 y W2. A lo mejor ahora a W1 le sumas 1.3 y a W2 le restas 0.004, ¿no? Y eso te va a arrojar otra recta. Cuando tú graficas este modelo, eso te arroja aquí otra recta, ¿no? Sigue teniendo errores, pero ya son menos. Entonces, nuevamente, aquí ves qué error tienes y puedes dibujar este punto, ¿no? Y ya viste, pues ya te estoy teniendo un error menor. Y este conjunto de pasos que es, ve qué error tienes, modifica los pesos sinápticos para que el error disminuya. Ese conjunto de pasos, tú los ejecutas de forma iterativa, uno tras otro. Lo ejecutas 10 veces, 20 veces, 100 veces, inclusive hasta miles de veces, y entonces tú vas a ir viendo cómo el error va a ir disminuyendo. De tal forma que después de algún número de iteraciones dadas, entonces tu recta va a estar por acá, ¿no? O sea, va a ser esa recta, ya no tiene ningún error, porque todos los elementos quedaron bien divididos, no hay ninguno que se pase del otro lado. Ahí tienes un error de clasificación igual a 0, porque todos los clasificó correctamente, o todos te los dividió correctamente, y estás aquí, ¿no? Eso quiere decir que has llegado a un mínimo del error, a un mínimo del error. Ahora, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cómo sé de qué forma los actualizo, no? Porque, ¿cómo sé si le debo de restar o si le debo de sumar a los Ws? ¿O en qué momento le sumo, en qué momento le resto? ¿Y qué cantidades? ¿En qué magnitud los voy actualizando? Entonces resulta que si esto, regresando aquí a nuestra gráfica del error, aquí juntamos los puntos. Esto parece como una montaña. Y este es un valle, ¿no? Es una montaña y un valle. Entonces tú iniciaste de un error aquí alto y al final llegaste a un mínimo que más correctamente sería un mínimo local. ¿Cómo sabes qué valores tienes que restarles o multiplicarles o restarles o sumarles a los pesos sinápticos? Eso te lo da una herramienta que se conoce como el gradiente, la derivada del error. Entonces, es decir, aquí recuerden sus clases, se han tomado sus clases de cálculo diferencial, de álgebra. Una de las interpretaciones de las derivadas es la pendiente, ¿no? Que lo podemos interpretar como la pendiente de una función. Entonces, si en un punto en el que tú te encuentras de la función del error, y es que el error varía dependiendo de los pesos sinápticos que tú elijas, si tú derivas el error, y además lo derivas de forma utilizando las parciales, y utilizas parciales porque no tienes un peso sináptico, tienes W1, W2, inclusive más, tienes hasta WN. Entonces utilizas parciales para diferenciar la función de error con respecto a cada peso sináptico. Eso también ese es el gradiente y en términos generales es una derivada. Esa derivada, aparte de que te da la pendiente de aquí del error en este punto, te da la dirección de máximo crecimiento, es decir, te dice hacia dónde tendrías que moverte para que tu error aumente. Entonces aquí en el álgebra del Deep Learning hay un truco en donde tú vas en sentido contrario, entonces tú dices, no quiero aumentar el error, lo que yo quiero es disminuirlo, entonces vas en sentido contrario y te posicionas en el siguiente punto, das un salto que te lleva aquí y entonces ya después estás acá.
donde les decía, ¿no? Conseguiste una recta diferente, esta fue la primera, esta fue la segunda, aquí estás en la segunda, y ahí vuelves a hacer lo mismo, calculas, evalúas el error, calculas su gradiente y eso te da otra nueva dirección, ¿no? Eso te dice, ah, mira, si te mueves hacia acá, vas a aumentar el error. Entonces, lo que haces es moverte en sentido contrario, te mueves hacia el otro lado y entonces ya estás en este otro punto. Esa fue la recta 3 y aquí estás en el punto 3. Y bueno, aquí ya en la última recta, en la recta N, entonces aquí estás aquí en N, ¿no? Estás aquí en el mínimo local, donde ya tu error es prácticamente cero. Esa es la idea de los algoritmos de aprendizaje que se utilizan mucho en el área del aprendizaje automático. Lo que estás haciendo es optimizando la función del error. Lo que quieres es minimizarlo, quieres que el error de tu modelo, ya sea clasificando o ya sea haciendo regresión, lo que tú quieres es que el error sea lo mínimo posible para que entonces tu modelo pues tenga un buen desempeño, ¿no? O sea, que si estás clasificando imágenes, pues te clasifique la mayoría de ellas, ¿no? Que si estás aproximando valores, se acerque con una precisión alta. De eso se trata aquí el algoritmo de entrenamiento y esto pues tiene más de fondo, ¿no? Ya cuando uno se mete en los detalles de, bueno, y cómo calculo el gradiente del error con respecto a los pesos, bueno, pues ahí aparecen más matemáticas y uno puede analizarlo mucho a fondo, ¿no? Y viendo las soluciones de las ecuaciones y todo eso. Pero en términos generales esa es la idea, optimizar la función de tu error y eso lo que te da es como resultado, al optimizar la función de error, te dice cómo debes de actualizar tus pesos que al inicio definiste de forma aleatoria para que entonces tu recta o tu modelo pueda clasificar o pueda hacer regresión, ¿no? De eso se trata el algoritmo de entrenamiento, que vamos a ocupar también más adelante cuando ya entremos con nuestra aplicación. Entonces, aquí, déjenme ponerles otras. Bueno, aquí. Resulta que esos perceptrones, vamos a hablar ya sobre el tema del que va a tratar también el siguiente ejercicio. Resulta que los perceptrones pues, se pueden utilizar para diferentes tareas, pero hay otras para las cuales un perceptrón ya no te puede ayudar a solucionarlas, donde un perceptrón es un elemento ya muy básico y que no te puede ayudar a resolver problemas muy complejos o problemas que no sean lineales. Entonces, déjenme buscar aquí la siguiente. Aquí ya no está. Vean, una de las tareas que no son lineales, de esas que se salen de esos dos ejemplos que veíamos, donde teníamos la recta, donde lo separábamos con rectas, es la visión artificial. La visión artificial es un problema que para los humanos es muy sencillo porque nosotros podemos, viendo una imagen, cuando vemos nuestro entorno, cuando vemos un video, podemos saber cuáles son los objetos que se encuentran, los podemos ubicar, los podemos segmentar, pero todas esas tareas son difíciles para las computadoras porque vamos a ver que las computadoras solo ven las imágenes o solo ven los videos o cualquier información como números. Entonces, dentro de la visión artificial, también existen problemas diferentes que tienen que ver con imágenes. Uno de esos problemas es el reconocimiento de imágenes. Y a su vez el reconocimiento de imágenes se divide también en otras subtareas. Por ejemplo, si lo que tú quieres resolver es una tarea de visión artificial, de reconocimiento de imágenes, y lo que te interesa es tener un sistemita, una cámara que te diga qué elementos pasan a través de ella. Por ejemplo, lo que tú quieres saber es si en esta imagen hay una bicicleta. Entonces, tu entrada para este sistemita, para esta cámara inteligente va a ser pues, la imagen y la salida sería, ¿hay una bicicleta o no la hay? Esa es una tarea, aquí se llama de clasificación. Tarea de clasificación, ¿no? Tienes una entrada, una imagen, y lo que te dice es qué es lo que hay ahí, de qué se trata, qué contiene.
También te podría interesar saber, aparte de si hay una bicicleta, exactamente dónde está. A lo mejor lo que te interesa saber es dónde se encuentra esta bicicleta, ¿no? La de aquí, la chava. Quieres saber exactamente en qué parte de la imagen está ubicada. Aquí, ¿no? Quieres saber si está en el centro, si está en una esquina, si está arriba, abajo. Entonces, esa es una tarea de localización o también se puede llamar como una tarea de detección. Entonces, clasificar solamente te indica qué es lo que hay dentro de la imagen. Localizar o detectar te indica además en dónde estás, en dónde está ese objeto, el que es de tu interés, o los objetos que son de tu interés, porque aquí pueden haber, aquí hay 4 bicicletas y a lo mejor tú quieres obtener exactamente las 4, no quieres saber cuántas bicicletas hay aquí. Eso es una tarea de localización. Les adelanto que nuestro ejercicio va a tratar sobre clasificación. Vamos a reconocer ahí objetos de diferente clase con estos modelos de Deep Learning. Entonces les decía que este es un problema más difícil, un problema más difícil que los que son lineales, y para este tipo de problemas está la siguiente herramienta. Aquí les la voy a buscar y la voy a pegar. Encontrarla. Aquí. Permítame un segundo. Voy a utilizar esta lámina. Y me la voy a llevar para allá. Estábamos aquí. Está. Resulta que para tareas de este estilo, de visión artificial, tareas de procesamiento del lenguaje natural, inclusive tareas de regresión donde tus datos son polinomiales, donde no los ajustas con una línea, para ese tipo de tareas un perceptrón se queda corto. Entonces, la solución a ese tipo de ejercicios son los que llamamos perceptrones multicapa, que son estas arquitecturas que están conformadas por múltiples perceptrones organizados en capas. O sea, que cada uno de estos elementos que vemos aquí, como aquí lo marca el zoom, cada uno de esos elementos es un perceptrón que hace el procesamiento que nosotros programamos, hace su combinación lineal o su suma ponderada y llama a su función de activación. Pero estos perceptrones aquí trabajan en conjunto en este tipo de arquitecturas, es decir, aquí en esta que vamos a llamar primera capa, en esta primera capa tenemos 5 perceptrones que cuando realicen su procesamiento, el resultado va a ser la entrada para la siguiente capa, la capa 2, y los perceptrones van a hacer su procesamiento y su resultado va a ser a su vez la entrada para la siguiente capa, que es la tercera. Y la tercera, dependiendo del resultado que tengamos, lo vamos a interpretar como ¿a qué clase pertenece ese dato de entrada? ¿Es una persona, es un perro, es un auto? Actualmente el Deep Learning está lleno de este tipo de arquitecturas de redes con a veces cientos de capas, a veces son 2, 3, pero a veces son bastantes, de capas con perceptrones. Y eso lo que hace es permitirte resolver problemas, les decía, más difíciles, como los de la visión artificial. Y entonces, ya que vamos a hablar de nuestra tarea de reconocer imágenes, para los que igual no tengan tanta experiencia sobre las imágenes, vamos a ver rápidamente qué es una imagen, ¿no? Una imagen computacionalmente es la representación digital de algo, de un elemento, aquí un animal, ¿no? Un perrito, de un auto, de un paisaje, es la representación de un objeto, eso es una imagen. Computacionalmente hay diferentes formatos de imágenes. 2 de los más recurridos es el formato RGB y otro el formato de escala de grises. Si nosotros decimos que tenemos una imagen que es de 200 por 200 píxeles, significa que a esa imagen nosotros la podríamos dividir en 200 por 200 pedacitos y cada pedacito sería un píxel.
y cada píxel en la imagen original es la combinación de 3 valores numéricos. De ahí es donde viene el nombre del RGB, ¿no? Donde RGB son 3 canales, ¿no? Es decir, es como si una sola imagen estuviera compuesta de 3 imágenes, pero donde una de las imágenes es tu objeto o tu foto, pero en tonalidades de color rojo. Luego otra imagen es el objeto, pero en tonalidad verde, y la otra imagen el objeto en tonalidad azul. Y cada una de estas imágenes en rojo, en verde y en azul también están compuestas de píxeles. Y entonces el píxel 1 es la combinación del píxel 1 en las 3 matrices, en las 3 imágenes o en los 3 canales en RGB. Cuando combinas esos valores numéricos, te da aquí el valor gris, ¿no? Que tenemos aquí. Cuando estamos utilizando este otro píxel de acá, la combinación del RGB aquí nos da un valor entre café. Ese es el formato RGB para imágenes a color. Y además, estos valores que decimos aquí, 200 por 200, que tenemos píxeles, esos valores de los píxeles, computacionalmente están en el rango de 0 a 255. Quiere decir, ¿no? Seguramente ya han visto que si seleccionan un píxel de una imagen, les da una combinación, les dice, pues ese píxel en algún programa, cuando están analizando la imagen, les dice, es la combinación de 35, 12 y 200. Entonces, te está diciendo el valor en el canal rojo, el valor en el canal verde y el valor en el canal azul. Y siempre van a ser valores entre 0 a 255. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque vamos a necesitar ese valor después. Aquí cuando estamos utilizando este otro formato que es gris, en escala de grises, aquí no tienes 3 matrices o 3 canales como arriba, aquí solamente tienes uno. Y en realidad ese formato en escala de grises no tiene color, ¿no? Solamente es la intensidad que tendrá una imagen entre el blanco y el negro. Eso es lo que forma el modelo de escala de grises. ¿Qué intensidad tienes entre negro y blanco en un píxel? Entonces, aquí el valor del píxel 1 para esta imagen, que solamente tiene una matriz, no sería un vector, como en este caso, sino solamente sería aquí un valor escalar, ¿no? También en el rango entre 0 y 255. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, un 125, ¿no? Un 200, un 75. Ahí está. Entonces, estas son las imágenes. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro reto? El siguiente programa que vamos a hacer y el cual sí nos va a llevar lo que queda de esta sesión y lo que queda del jueves. Nada más déjenme ver cómo andamos de tiempo. Ya bien. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una base de datos que dentro del área es una de las más conocidas, se llama CIFAR 10. Esta base de datos tiene imágenes, así como aquí, ¿no? De este tipo, que pertenecen a 10 categorías. ¿Cuáles son las categorías? La primera es los aviones o tipos de aviones, después están los autos, algunas aves, animales inclusive, y algunas cosas. Sobre todo son como medios de transporte, porque aquí tienes a los aviones, automóviles, aquí están barcos y camiones, y también tienes unos animales como aquí los gatos, aquí los venados, perros. Entonces, es una combinación entre animales y medios de transporte. Los objetos que están en las imágenes en CIFAR 10, se llama CIFAR 10 porque tiene 10 categorías. Esta base de datos, además, tiene 60,000 imágenes. Imagínense recolectar 60,000 imágenes de lo que sea, ¿no? Es un buen de trabajo, ¿no? Esta base de datos fue recopilada por varios investigadores, entre los que destacan Geoffrey Hinton, que es uno de los investigadores más importantes dentro del área. Krzyzewski también es otro investigador que ayudó a recolectar la base de datos. Entonces tiene 60,000 imágenes de este tipo. ¿De qué tamaño son las imágenes? Son de 32 píxeles
por 32 píxeles. Entonces vamos a ver que son unas imágenes pequeñas, ¿no? No son las imágenes que normalmente uno tomaría con una cámara fotográfica, que te salen un archivo grande, ¿no? De 3 megas mínimo, ¿no? Entonces, estas son imágenes muy sencillas, tienen poca calidad, pero aún así los sistemas inteligentes pueden clasificar este tipo de imágenes. Es lo que vamos a probar. De este conjunto de 60,000 imágenes, se utilizan 50,000 para entrenar el modelo. Entonces vamos a crear un modelo, lo vamos a entrenar, y para eso vamos a ocupar 50,000 de las imágenes. Y 10,000, que son las que restan, esas 100,000, las vamos a ocupar para hacer pruebas. Es decir, una vez que ya tengamos nuestro modelo y que ya estemos seguros que está funcionando bien, pues vamos a tomar algunas de las 10,000 imágenes y vamos a ver qué tal las clasifica, si se equivoca, si no se equivoca, lo hace bien. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Y para esto les voy a lanzar otra vez otra liga para que abran otro notebook y de ahí podamos programar. Entonces, déjenme ver aquí. También es importante. Esta es de forma general la metodología que vamos a seguir, ¿no? A continuación. ¿Cómo construyes un modelo de Deep Learning o de aprendizaje automático en general? Bueno, seguramente sigues varios de estos pasos. Entonces, en el primer bloque tenemos aquí el preprocesamiento de los datos. Entonces resulta que si tú quieres construir algo que aprenda, un modelo de aprendizaje, lo que necesitas son datos y tu algoritmo, ¿no? Pero los datos son más difíciles de conseguir. A veces, inclusive aquí podríamos poner un bloque inicial que dijera conseguir los datos. O sea, esa es una tarea también difícil a veces. En ocasiones, conseguir los datos significa descargar de algún lugar en internet tu base de datos y ya tienes tus imágenes ahí, ¿no? Pero si no hay imágenes de lo que tú quieres detectar, entonces necesitas crear tus imágenes y te pones a tomar 60,000 imágenes y las recolectas. Entonces, una vez que ya tienes tu basecita de datos, seguramente tienes imágenes de las cuales unas son más grandes que otras, a lo mejor unas son de 200 por 200, otras son de 300 por 300, otras imágenes son de 245 por 379, unas imágenes las tienes a color, otras las tienes en blanco y negro. Entonces tú lo que quieres es estandarizar todas tus imágenes, porque eso es una buena práctica para que tu modelo se aprenda mejor. Entonces, a eso es a lo que llamamos preprocesamiento de datos, cuando tú los estás preparando para la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es definir el modelo, un poco como lo que hicimos con el perceptrón. Ya ven que estuvimos ahí programando, estas son las entradas, estos son los pesos, y este es el procesamiento 1, el procesamiento 2. Bueno, aquí tú defines un modelo, y ese modelo es una arquitectura de este estilo. Defines este modelo. Tú dices, voy a tener 5 capas, y la primera capa va a estar conformada por 200 perceptrones, la segunda por 150, la tercera por 100, la cuarta por 50, y la última por 10. ¿No? Entonces, esas son las arquitecturas que vamos a definir en esa etapa, en la etapa de definición del modelo. Y lo que sigue es entrenamiento. Eso que les platiqué, lo vamos a llevar a la práctica. Ese proceso de optimizar la función de error para lograr un modelo con pesos sinápticos óptimos, es la etapa de entrenamiento. Y después, una vez que ya tienes tu modelo, lo evalúas, es decir, le das una calificación. Si es algo que está haciendo clasificación, entonces dices, a ver, de 10 imágenes, ¿cuántas clasifica bien? 8, 9, 6, a lo mejor clasifica bien 5, y dices, no, este modelo pues, no está bien, ¿no? Voy a mejorarlo, lo vuelves a entrenar, y por eso es que está aquí esta rama, ¿no? Que regresa otra vez a definir el modelo. Lo modificas, le modificas algo, le sumas, le restas, lo vuelves a entrenar y va a la siguiente iteración y dices, bueno, ahorita con este nuevo entrenamiento, la calificación que tiene mi modelo es de 8 buenas y únicamente 2 malas. De 10 imágenes, 8 las clasifica bien, 2 las clasifica mal. Entonces, ahí ya tienes una exactitud del 80%.
Tú decides, ¿te quedas ahí con ese modelo o quieres tratar de mejorarlo más, ¿no? A lo mejor lo vuelves a entrenar, haces modificaciones, aplicas técnicas de regularización y entonces tu modelo ya clasifica 9 correctamente de 10 imágenes. Entonces ya estás convencido del modelo, entonces viene su despliegue, es decir, lo llevas a otro entorno, ¿ya? Aquí ya sería el entorno de producción, lo metes en una aplicación web o creas una aplicación móvil para tu sistemita que está clasificando imágenes de aves. Entonces, esta es la metodología que vamos a seguir. Y vamos a comenzar con la primera, ¿no? Por el obtener los datos y hacer su procesamiento o preprocesamiento. Y les decía que para esta tarea les voy a pasar el otro link. Entonces es este de CIFAR. Otra vez va a estar ahí en el chat. Esa también la copian. Hacen lo mismo. Recuerden, ¿no? Aquí cuando aparece esto de abrir con Google Collaboratory, lo seleccionan y ya está. Es también un cuaderno de estos de Collaboratory y solamente hay un bloquecito de código. Es lo único que tenemos aquí. Y hay unas librerías que también se les voy a explicar, ¿no? Entonces, en lo que van abriendo este programa, yo voy hablando sobre estas librerías. Vamos a utilizar aquí pues, TensorFlow y vamos a utilizar Keras. Son dos de las librerías también más utilizadas cuando se habla de modelos, sobre todo de Deep Learning. Entonces, utilizas TensorFlow, Keras. Fíjense un poco más a fondo sobre estas dos librerías. Resulta que hasta hace un año prácticamente, Keras, TensorFlow eran dos librerías que eran distintas, trabajaban por separado, pero que normalmente siempre las juntabas, porque TensorFlow es, digamos que la librería que tiene todos los métodos para hacer el entrenamiento de los modelos. Y es una librería que a veces requiere un poco más de tiempo para entenderle, para poderla aplicar, poderla utilizar. Por su parte, y Keras es una librería que no tiene, vamos a llamarlo procesamiento duro, pero lo que tiene es una interfaz para el usuario que es más amigable. Entonces, tú utilizabas Keras para definir tu modelo, para decir, pues mi modelo va a tener 5 capas y 10 neuronas, 20 neuronas y esta función de activación y voy a minimizar el error y todo eso. Y eso era muy amigable y entonces cuando Keras corrías tu modelo, pues Keras utilizaba TensorFlow y TensorFlow tomaba esas características y corría sus algoritmos y hacía sus derivadas y sus gradientes y te daba el resultado. Era como la interfaz y TensorFlow era como el backend, lo que está por detrás y lo que está trabajando ahí, ¿no? Los que son desarrolladores, más o menos denle esa perspectiva del front-end, del backend. Pero eran dos librerías separadas. Ahora les decía que apenas hace un año ya se unieron. Como muchos desarrolladores empezaron a utilizar mucho TensorFlow y Keras, más que otras librerías, entonces las unieron. TensorFlow unió a Keras a su repertorio de bibliotecas y ahora pues ya te lo ofrece y ya tú dices, estoy utilizando Keras, pero pues Keras ya utiliza ahora sí TensorFlow. Antes Keras, como estaban separadas, podía utilizar inclusive otro backend diferente a TensorFlow. Y ahora pues ya se utilizan casi de forma indistinta, ¿no? Entonces eso es lo que estamos importando aquí, TensorFlow. Y TensorFlow tiene varios métodos, varias clases. Por ejemplo, está la CIFAR 10. Aquí es donde vamos a obtener nuestros datos. Así se llama, CIFAR 10 se llama el método que está dentro de datasets, dentro de Keras. Y por eso es que vamos a descargar las imágenes directamente de la librería. Luego tiene este método que es secuencial, que está dentro de Models y dentro de Keras. Con ese método secuencial, pues uno puede definir modelos de Deep Learning de manera secuencial. Esto quiere decir que tú vas definiendo capa por capa. Estableces las características de una capa y te vas a la siguiente y las de la siguiente capa y así tienes un modelo de 10 capas, pues tú vas a definir cada una sus características de manera secuencial.
para definir las características, para eso utilizas estos métodos aquí de dense, convolucionales, max pooling. De todo esto vamos a hablar la siguiente parte del taller. Y aquí tienes también, estos son otros métodos como backend, como nputils, que también ayudan para hacer el preprocesamiento de los datos. Aquí este es un optimizador Adam, es un método que está relacionado con el algoritmo de aprendizaje. Entonces, Adam es uno de los algoritmos de aprendizaje que se pueden utilizar con este tipo de modelos. Y tenemos Matplotlib, esta librería es para graficar, para hacer gráficas, ¿no? Aquí gráficas datos o gráficas imágenes, también te sirve para eso. Entonces, aquí yo voy a ejecutar este bloque. Vean, ya está. Todas estas librerías, les decía hace rato, que están precargadas en el ambiente de Collaboratory. Ahora voy a poner un código y lo que voy a hacer es el primer paso, que es la obtención de los datos. Entonces aquí inclusive voy a poner un pequeño título, voy a escribir ahí obtención de datos. Este es un título, también lo pueden poner como un comentario. Y entonces aquí voy a escribir dos variables donde van a caer todas las imágenes de CIFAR 10. Entonces voy a escribir por un lado xtrain, jtrain, aquí coma, xtest, jtest. Creo que me desconecté por un instante. Voy a volver otra vez a compartir. No sé exactamente en qué momento me desconecté, pero estaba aquí. Les estaba explicando sobre cómo obtener los datos y estamos haciendo este paso en donde cargamos de CIFAR 10, cargamos aquí las imágenes, esas imágenes que son 60,000 con el método load data. En esto me quedé, entonces no sé si no me desconecté antes. Si quieren me regreso, pero no había hecho mucho más que ejecutar este bloque de las librerías. Y después ya estaba aquí, con la obtención de los datos. Así que ejecuto esto y ven que ahí se está cargando los datos. Fíjense que esto también lo puedo compartir en el chat. Por si les marca un error o no logran ejecutarlo correctamente, lo pueden copiar ahí del chat y pegarlo y ejecutarlo, entonces, para que ya estemos al corriente. Aquí voy a analizar estos datos. Entonces, por ejemplo, si de la variable xtrain representan las imágenes, todo lo que tenga x representa imágenes. Como tal, son las imágenes de lo que veíamos. Jtrain, todo lo que tenga y representa la categoría de cada imagen. Entonces, por un lado tienes tus imágenes, por otro lado tienes sus categorías. Entonces, vean que si aquí en otra celda de código escribo x de entrenamiento y reviso el método shape, que diga la propiedad shape me devuelve las dimensiones de xtrain, y esto lo que me dice es que xtrain tiene 50,000 imágenes de 32 por 32 y tienen 3 canales. Este 3 es lo de RGB. Si fueran imágenes en escala de grises, aquí en lugar de 3 veríamos 1. Entonces, esa es una también indicación de que estamos trabajando con imágenes a color. Luego voy a imprimir en otro bloquecito Y de entrenamiento, ¿no?
Recuerden que aquí, noten que aquí extrajimos X de entrenamiento y Y de entrenamiento, y aquí tenemos X de entrenamiento y aquí tenemos Y de entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí lo que yo veo, lo que nos indica es que tenemos 50,000 elementos que son etiquetas y solamente estos no son como las imágenes de 32 por 32 por 3, sino que solamente tienen una dimensión. Eso es lo que me indica. Pero aquí, si tengo 50,000 imágenes, debo de tener 50,000 etiquetas. Eso es lo que aquí debo de poder ver. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Antes de hablar del modelo y de lo demás, aquí voy a poner un texto también. Y voy a escribirle aquí visualización de los datos. Vamos a ver una etapa de visualización. Antes de tratar de meternos en la etapa del modelo, vamos a visualizar qué es lo que tenemos. Y para esto basta con imprimir un par de imágenes. Entonces, voy a utilizar aquí PLT, de matplotlib.imshow. Y de mis imágenes de entrenamiento, que son XTrain, mediante corchetes cuadrados, voy a seleccionar una de las 50,000 imágenes. Por ejemplo, la imagen 3247. Como es una imagen a color, el parámetro CMAP del método ImShow debe de tener como parámetro accent. Entonces, esta es la imagen. Aquí voy a escribir palette.show. Y si esto, y antes de ejecutarlo, también voy a imprimir de la variable Y de entrenamiento. También entre corchetes cuadrados voy a seleccionar la imagen 3247, ¿no? Si aquí tengo X de train, aquí debo de tener Y de train y el mismo número de imagen. Entonces, si ejecuto este bloquecito, me va a mostrar esta imagen. Y a ustedes, a lo mejor es la misma imagen, a lo mejor es otra diferente. Posiblemente sea la misma imagen, pero lo que van a notar ahí es que son imágenes de muy poca calidad. Son imágenes pixeleadas, ¿no? Lo que luego les decimos así, estas imágenes que están todas borrosas. Lo que se alcanza a ver es que quizás se trata de un camión. Este bloquecito de código también va aquí al chat para que lo puedan copiar, pegar ahí y correr. Y aquí lo que veo es la imagen y también lo que veo aquí es la etiqueta que le corresponde. Es decir, estos carros pertenecen a la clase 9. La clase 9, si me regreso aquí, donde les comentaba, aquí podemos ver a qué clase corresponde. Entonces, esta es la clase 2, 3, la clase 0, la 1, la 2, la 3, 4, la 5, la 6, la 7, la 8. La clase 9 es el truck, son los camiones o los tractocamiones. Entonces, esa imagen corresponde a la clase 9. Si cambio de imagen, por ejemplo, no me gusta la 3247, quiero la imagen 26,934, también con su etiqueta. Entonces aquí selecciono la etiqueta 26,934. Incluso esto lo que me muestra, como la imagen está tan borrosa, puede suceder que ni nosotros alcancemos a distinguir de qué se trata, de qué elemento se trata, ¿no? A lo mejor puedo decir, creo que esto parece como un gato o un animal ahí, pero pertenece a la clase 3, es lo que me indica su etiqueta. Entonces, si me regreso nuevamente aquí, la clase 3 es de los gatos. Si efectivamente esto es un gato, y vean cómo, aunque las imágenes no tienen tan alta calidad, lo que vamos a lograr es que este modelo sí pueda clasificar correctamente la mayor parte de imágenes. Eso es lo que lo que tratamos de conseguir. Y vamos a ver otra imagen, ¿no? Ya finalmente, vamos a analizar la imagen. Tenemos 50,000, les decía aquí, 49,898, también con su etiqueta.
Entonces vean, aquí está también, esto parece que sí es un animal y le toca la etiqueta 4. Y nuevamente me vengo aquí, la etiqueta 4 es un venado, ¿no? Entonces este es como una especie de venado lo que tenemos aquí. Igual es una imagen muy pobre, pero pues que tiene ahí un venado. Hasta aquí voy a regresarme acá, ¿no? Espero que sí hayan podido correr hasta esta parte. Si no, de todos modos, la siguiente parte les podemos compartir el código que tenemos hasta ahora y desde ahí podemos continuar. Pero hasta este punto, tenemos aquí. Déjenme. Me gustaría saber si hay alguna otra pregunta con respecto a esta segunda parte sobre las imágenes, cómo se representan digitalmente y lo que estamos haciendo. No sé, entonces ahí se pueden en el chat o alguien quiera participar con su micrófono. Vamos a dar un par de minutos a ver si hay alguna pregunta. Todo bien. A ver, Eddie nos dice, en esta parte que revisamos nos dirá, ¿en qué tipo de bloque pertenece la imagen? Ah, sí, exactamente. Nos va a decir a qué clase pertenece nuestro modelo. El que tengamos nos va a decir a qué categoría pertenece la imagen. Es lo único que nos va a decir. Se llama reconocimiento de imágenes o clasificación de imágenes. Si las imágenes fueran grises, también funcionaría. Esta es otra pregunta, Miguel. Si las imágenes fueran grises, sí, también funcionaría. Este enfoque que estamos analizando, fíjense que este enfoque se puede utilizar con imágenes en escala de grises o en RGB, pero funciona mejor en RGB. Anteriormente, o cuando no se utiliza este enfoque, se podía trabajar más con escala de grises cuando no utilizábamos el enfoque del Deep Learning, pero el Deep Learning, una de sus ventajas es que tú puedes trabajar con las imágenes a color, aunque las imágenes a color son más pesadas que las imágenes de escala de grises, por lo de las tres matrices. También aquí sucede algo interesante y es que a veces cuando quieren realizar tareas de proyectos sobre reconocimiento de imágenes o clasificación de imágenes, puede que los objetos a los que tú te interesa clasificar o detectar sean muy parecidos geométricamente, ¿no? A lo mejor tú quieres detectar dos tipos de botellas, ¿no? Imagina que esto lo quieres poner en un sistema de manufactura o en donde pasan dos tipos de botellas, ¿no? Y esas botellas son muy parecidas, lo único que cambia es el color. Una es una botella de color azul, la otra es una botella de color verde. Entonces, si estuviéramos trabajando con imágenes en escala de grises, todo se vería igual prácticamente, lo que no sería bueno para tu modelo, porque por más que lo entrenaras, no aprendería a diferenciarlas. Y ahí, pues sí, no habría de otra que utilizar imágenes a color. Entonces, también el hecho de elegir qué tipo de imágenes depende mucho de qué es lo que te interese clasificar o detectar. Si son cosas en las que no importa mucho el color, a lo mejor son elementos que son del mismo color y lo que cambia son sus formas. Unos son cuadrados, otros son más redondos, otros son triangulares. Entonces, ahí sí te conviene, ahí podrías utilizar quizás imágenes en escala de grises, donde no te importa el color, pero lo que te importa es la forma. Entonces depende también para qué va el tipo de aplicación. Es una buena pregunta. Déjenme ver si hay otra en el chat. Esa era la última, ¿no? Ahí está. Ahora, déjenme ver. Voy a
voy a mostrarles otra diapositiva en lo que leo la siguiente pregunta también. La siguiente pregunta es, ¿habría algún problema si la imagen no contiene color rojo, verde o azul? Aquí, para CIFAR 10, fíjate que sí influye el color, porque los objetos que están ahí, algunos animales, y se podrían llegar a confundir con algún avión, algún camión. Entonces, en este problema en específico de CIFAR 10, sí interviene el color, sí es importante tomar en cuenta el color. Ah, pero tu pregunta quizás sería si tuvieras imágenes que no contienen color rojo, verde o azul, ¿no? O sea, serían entonces un formato en escala de grises, me imagino. Y te digo ahí nuevamente, depende qué es lo que quieras detectar en esas imágenes. Si no importa mucho el color, porque los objetos son diferentes en cuanto a su forma, entonces pues no hay problema. O sea, si tu imagen puede ser en escala de grises, en blanco y negro, inclusive ni escala de grises, ¿no? Sino que blanco y negro, y podrías también construir un sistema que te detecte ahí el objeto, el que te interese en ese tipo de imágenes. Entonces, te digo, a veces depende mucho qué es lo que quieras detectar en esas imágenes o cuál es el objeto de interés, para entonces ver si te conviene o si sí habría problema en el que tengan o no tengan color. Depende mucho aquí de la aplicación. Pero les comentaba, estos modelos de Deep Learning trabajan muy bien con imágenes a color. De hecho, hasta pues es una de las ventajas, porque a veces tenías tus imágenes a color y las tenías que llevar a blanco y negro o escala de grises. Pero en este enfoque te dice, tus imágenes como las tengas, así mételas al modelo y a ver qué hace, ¿no? Ve haciendo pruebas y seguramente va a tener un buen resultado. Entonces, lo que estamos es en esta etapa. Déjenme ver, ya no encuentro ahí la diapositiva. Aquí, perdón, era en esta etapa. Estamos en la etapa de procesamiento, preprocesamiento de los datos. Lo que sigue es la definición del modelo. Esta definición del modelo, como ahorita ya no nos va a quedar mucho tiempo, la vamos a dejar para el jueves. Entonces, el jueves vamos a hablar sobre las redes neuronales, pero de una arquitectura en específico que sirve mucho para tareas de visión artificial, que son las redes convolucionales. Entonces, de ese tema va a tratar la siguiente parte del curso, y ya que veamos un poco y que entendamos cómo funciona el mecanismo en una red convolucional, que no es muy difícil, entonces vamos a proponer nuestro modelo. Entre todos vamos a proponer diferentes modelos y vamos a probarlos, vamos a ver qué tal funcionan. Entonces vamos a estar iterando, ¿no? Vamos a estar definiendo, entrenando, evaluando. Esa parte la vamos a dejar para la siguiente semana, entonces la siguiente semana, para el jueves. Entonces ahorita, sí, ya estoy viendo que nos quedan como 10 minutos, entonces podríamos seguir viendo las preguntas aquí. Dice Jesús Ortega, también otra pregunta, ¿el resultado serviría también para identificar en imágenes más grandes? Sí, pero aquí lo que vamos a ver también, de lo que te vas a dar cuenta es que este modelo va a ser entrenado con imágenes de 32 por 32. Entonces, si tú tuvieras una imagen después, ¿no? Cuando tu modelo ya esté funcionando allá afuera y que tú tomes una imagen más grande, habría que aplicarle un procesamiento para hacerla de este tamaño, de 32 por 32, y que pueda entrar al modelo. Entonces, tendrías que escalarla, tu imagen, escalarla. Y para eso hay formas, ¿no? También hay librerías especializadas en tareas de preprocesamiento de imágenes, en donde te permite escalar las imágenes, hacerlas más grandes o más pequeñas, o inclusive transformarlas. Entonces, sí, esa sería la cuestión de que como el modelo se construyó con imágenes de un tamaño en específico, después te sirve para imágenes de ese mismo tamaño. Pero te digo que no importa si tú tienes imágenes más grandes o más pequeñas, las tendrías que escalar y llevarlas a ese tamaño. Es una buena pregunta, ¿no? O sea, esto son imágenes pequeñas, pero me sirve para más grandes. Sí te sirve, nada más que hay que llevar la imagen que tú tengas a ese tamaño.
Ahora, en lo que espero, si hay alguna otra pregunta ahí en el chat, me gustaría terminar esta primera parte del taller con la siguiente frase de Geoffrey Hinton. Les decía, fue uno de los que trabajó en esta base de datos de CIFAR 10 y es uno de los investigadores más reconocidos dentro del área. Y decía siempre, o que él en algún momento dijo que, pues como él lo ve, la única forma de hacer que la inteligencia artificial funcione de forma adecuada, pues es que el procesamiento sea similar al cerebro humano. Por eso el trabajo respecto al perceptrón, a los modelos que son análogos a las neuronas biológicas. Entonces, dice que ha progresado, ¿no? Aquí lo que expresa es que, pues sí, como él lo ve, ha habido progreso, pero que todavía hay mucho por descubrir, todavía hay muchas cosas que proponer, ¿no? Ustedes lo ven actualmente. Sale una nueva noticia con una aplicación nueva donde ya se utiliza Deep Learning, donde antes no se utilizaba, ahora ya se utiliza, ¿no? Entonces, pues cada vez le encontramos más uso a esto y eso también va impulsando el progreso desde abajo, ¿no? Desde la investigación hasta llegar a los desarrollos que son comerciales. Ahora, creo que sí aquí hay otras preguntas. Déjenme. Si hay más de un objeto identificable, ¿qué pasa? Esa es una también buena pregunta, ¿no? Si hay más de un objeto identificable, ¿qué pasa? Un ejemplo, un gato y un caballo. Ahí tendríamos que hacer la prueba, Rocío. Esta es una pregunta interesante porque vamos a ver también que estos modelos, la respuesta del modelo, aquí yo creo que me sirve esta otra lámina. Esta. La respuesta a este modelo es a qué clase pertenece la imagen, pero además estos modelos te dicen la probabilidad de pertenencia de la imagen que tú tengas a cada una de las clases. Por ejemplo, ¿no? Aquí, esto nos puede decir que que el modelo le asigna una probabilidad de que pertenece a la clase perro de 0.6, o sea, como el 60% de probabilidad de que esa imagen sí sea de un perro, y el 0.2% de que sea una persona, y del 0.2% de que sea un auto. Entonces, cuando tienes dos objetos en las imágenes, seguramente imagina que aquí tienes al perro y también tienes a una persona. Entonces ahí el modelo posiblemente en ese sentido, en cuanto a perro y a persona, te diría lo mejor. Yo le asigno una probabilidad de 0.4 de que sea perro, de 0.4 de que sea persona y de 0.2 de que sea auto. Entonces aquí tienes dos probabilidades que son muy cercanas y son muy altas. Bueno, más altas que el 0.2. Entonces tú podrías decir, bueno, seguramente en esa imagen hay más de un objeto. Hay dos objetos. Aunque otra interpretación sería que seguramente está también, o que el modelo podría en un momento dado eh, confundirse y clasificar esta imagen como una persona cuando no lo es, ¿no? Entonces ahí habría que analizar la salida del modelo, qué es lo que nos dice, a qué clase le asigna la mayor probabilidad. Y cuando tenga dos objetos, seguramente van a haber dos clases que tengan una probabilidad alta. Y entonces ahí te daría un indicio de que quizás hay dos objetos en la imagen. Eso es cuando se trata de clasificar, porque hay modelos especiales que te detectan cosas, como seguramente eh, han oído hablar de un modelo YOLO, que es una arquitectura muy famosa para detectar cosas en imágenes, y ese tipo de modelos sí te dice, pues en una imagen están hechos para detectar varias cosas en imágenes. Detecta varias cosas y además de diferentes categorías. Entonces ahí sin problemas tú podrías ver que te detecta los objetos que estén ahí, un perro, la persona, el auto. Si todo está dentro de la imagen, pues todo lo va a detectar, ¿no? Eso es en cuanto a detección o localización. Pero cuando quieres clasificar, pues pasaría lo que te comento aquí. Pero es una buena pregunta. También hay algo que se conoce como
las matrices de confusión, y es donde te ayuda a darte cuenta si el modelo está confundiendo dos objetos diferentes, ¿no? De los que tú quieras clasificar. Si hay momentos en los que se confunde y te lo clasifica mal, con una matriz de confusión te puedes dar cuenta cuáles son esas dos clases, las que tiende a confundir. Está muy bien. Entonces, bueno, yo creo que te cedo la palabra, Juan. Y aquí les dejo igual mis datos, ¿no? Por si desean contactarme. Como decía Juan, al final estamos ahí trabajando como consultores y instructores en Diving Learning, no sé si han oído hablar, pero si no, les interesan este tipo de temas, tenemos próximamente cursos inclusive sobre programación en Python y sobre aprendizaje automático, entonces si nos mandan un mensaje, pues ahí les echamos una platicada, ¿no? Para explicarles de qué tratan. Y no sé, entonces, Juan, te doy la palabra. Listo, excelente, Joel. Muchísimas gracias. Gracias por esta primera parte del taller. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Sí. Bien, Sí. por esta primera parte del taller, excelente. Bueno, espero que todos los participantes estén igual de contentos que yo. Lo que nos está trayendo Joel, como bien dice, es algo que se está ocupando mucho y cada vez lo vemos más en múltiples desarrollos e implementaciones, desde lo más sencillo hasta algo súper complejo, y aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo al máximo, que es algo que vemos un poquito ahí en ingeniería. Y entonces este tipo de eventos nos ayuda a profundizar en temas de actualidad, y qué mejor que alguien experto como Joel. Y bueno, reitero la invitación que les hizo Joel. Yo formé parte ahí de su claustro de exalumnos. Muy buenos cursos, muy recomendable. Métanse ahí a su Facebook para que tengan más información al respecto, y nos vemos el día jueves para terminar con esta parte de la clasificación y terminar de entender a qué nos estamos refiriendo, a qué se está refiriendo Joel con todo lo que nos está platicando, y que posteriormente podamos hacer algo nosotros, ¿no? Algún desarrollo ahí muy importante, eso también, ver hacia dónde podemos implementarlo. Pues Joel, muchísimas gracias otra vez. Nos vemos el día jueves a la misma hora por el mismo canal. Recuerden que el mismo link que les fue enviado hoy por Eventbrite es el que pueden ocupar para loguearse el día jueves. Nos vemos entonces para terminar el taller. Muchas gracias, Joel. Hasta entonces, cuídense, gracias a todas y a todos. Los invito a seguir participando en los eventos de la Semana Multidisciplinaria. Les recuerdo también que van a poder revivir estas sesiones en la página de la Semana Multidisciplinaria, en el site creado para este evento, en la sección de galería. Ahí van a poder encontrar los videos y algunos highlights de las diferentes conferencias. Listo, entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, Joel. No, ¿de qué? Gracias a ustedes por la invitación también, Juan. Oh, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Listo.